me gustaría saber de ustedes en cuanto a la expectativa que tienen de este curso. Principalmente me gustaría conocer la expectativa de las personas que están por primera vez incursionando sobre el HACCP o que están por implementar un HACCP o están empezando a implementar el HACCP en su empresa. Me gustaría saber cuál es su responsabilidad y qué expectativa tiene, por qué decidió tomar este curso, qué espera de este curso. Ok, por aquí Anaí nos comenta que le gustaría conocer los generales de la metodología y saber cómo aplicarla. Bien, gracias. Mayra García comenta, eh, en el plantel donde labora llevan la carrera de técnico de producción industrial de alimentos y le gustaría aprender un poco sobre el proceso de alimentos. Muy bien. ¿Alguien más? Valeria comenta que le gustaría reforzar lo aprendido en la universidad. Excelente. Creo que sí vamos a cumplir con esas expectativas. Bien, gracias. Gracias por hacer los comentarios. Lo que quiero es tener la idea de lo que estamos esperando y saber si aquí también yo lo voy a tocar o en su momento tomar en cuenta esos puntos. Ok, está bien, les agradezco. Vamos a continuar con el curso. En la industria de las berries comenta, bueno, se me fue el nombre. Bien, el objetivo de esta plática es conocer las bases. Como les comentaba, es un curso bastante extenso y lo que vamos a hacer es conocer solo las bases del HACCP para poderlo aplicar en un momento dado en la elaboración de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Y bueno, como lo comentaban algunos que son también alumnos o que acaban de egresar o están en esa etapa de aprendizaje también, y les agradezco que se hayan tomado la molestia de entrar al curso. Creo les va a ayudar muchísimo, ¿no? Prácticamente vamos a tomar aquí el contenido. Está aquí, se está atorando un poquito aquí la computadora también para dar la presentación, pero en cuanto al contenido del curso va a ser una introducción muy leve de lo que es el HACCP. Vamos a hablar de los 5 tareas y los 7 principios. Pues vamos a continuar. Les decía que el contenido era aparentemente muy corto, pero en las 5 tareas y sobre todo los 7 principios sí es bastantito lo que tenemos que explicar. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque ya nos comió por ahí de 15 minutos. ¿Qué es el HACCP? El HACCP es análisis de peligros, significa eso, HACCP, y puntos críticos de control, que no es otra cosa más que hacer un análisis de peligros y revisar si tenemos algún punto crítico que tengamos que controlar. Eso es en sí el HACCP. Y los efectos que tiene es que disminuye las enfermedades, las lesiones y las intoxicaciones que podría ocurrir la persona que consuma esos alimentos. Y como beneficios, podríamos nombrar algunos beneficios como facilitar el comercio internacional. Ahorita ya hay muchas certificaciones que están exigiendo o obligando a esos proveedores de alimento que tengan implementado un sistema HACCP en su procesadora o en su empacadora de alimentos. También ayuda a aumentar la participación en el mercado, por lo tanto, reduce el riesgo de contaminación, las expectativas de los clientes y sobre todo reduce los costos de operación, ya que tenemos muchas pérdidas cuando realizamos correcciones al final del producto terminado, y es ahí donde nos favorece el HACCP, porque el HACCP es preventivo, como lo estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Y entonces el enfoque del HACCP es prevenir y garantizar la inocuidad de los alimentos. Claro que es susceptible a cambios. Tenemos que estar al pendiente para revisar si necesitamos cambiar la versión de nuestro manual, de nuestra documentación, si hay algún documento o algún procedimiento que también tengamos que modificarlo, ¿no? Hay mucha controversia en cuanto a esto del campo de aplicación del HACCP. Algunos comentan que aplica para toda la cadena alimentaria, desde campo hasta el consumidor, pero recordemos que el HACCP nace a partir de
a partir de la preocupación de cuando iban a salir los astronautas y que tenían el pendiente de que se pudieran enfermar por consumir el alimento estando en el espacio, que sería algo muy complicado que alguien se enfermara ahí en el espacio, ¿no? Entonces, de ahí nace el HACCP. Entonces, yo me enfoco un poco más en la parte de proceso, más que en la parte de campo, por ejemplo, en la primer eslabón. Pero, al igual, si hay forma de cómo aplicarlo, adelante, es muy conveniente hacerlo también. Algunos factores que debemos de tener en cuenta para tener éxito en la implementación del HACCP es comprometer a la dirección para que también participen con la implementación o incluso con dar los recursos necesarios, las herramientas necesarias para que se lleve a cabo como debe de ser el programa. Muchas veces hacen los equipos y no trabajan los equipos como debe ser porque la dirección no da los recursos necesarios. Entonces hay que comprometerlos y hacerlos incluso que participen. En un momento dado podrían estar dentro del equipo HACCP. Y bueno, también tenemos que tener el enfoque multidisciplinario, que diferentes áreas e incluso expertos externos o internos participen en la implementación del HACCP. Lógicamente, la gente que vaya a estar en el equipo, que más adelante vamos a hablar, es una de las tareas que tenemos que cumplir para implementar HACCP. Las aptitudes de conocimiento de técnicos deben de tener los que estén dentro de, por lo menos, los que estén dentro del equipo HACCP. Y les digo, si es necesario contratar un experto externo, es válido también. Y definitivamente tenemos que usar la ciencia para respaldar nuestro sistema. ¿Qué tan importante puede ser los prerequisitos? Los prerequisitos también llamados buenas prácticas. En este caso, si hablamos de una procesadora o de una empacadora, estaríamos hablando de las buenas prácticas de manufactura. Por lo tanto, es la base para poder implementar el HACCP. Sería incorrecto que implementes HACCP sin antes tener la base de las buenas prácticas de manufactura, porque aunque a algunos no les gusta mucho el ejemplo que manejo para dejar claro esto de hasta dónde le corresponde al HACCP y hasta dónde le corresponde las buenas prácticas, a veces nos quede un poco más claro en decir que las buenas prácticas sería como el cuerpo policial del estado o del municipio, y el HACCP vendría siendo los militares. Entonces son diferente trabajo que tiene cada quien, y bueno, el ejército no se va a dedicar a lo que hacen los policías en el municipio. Entonces el policía hace trabajos diversos también y muy importantes, claro que sí, pero en el caso del ejército hace cosas mucho más grandes, mucho más importantes, están mucho más capacitados, y por lo tanto ahí lo reflejo yo como si eso fuera el HACCP. El HACCP no puede perder tiempo en peligros simples, sencillos, que seguramente con las buenas prácticas lo puedas corregir. Entonces no pierdas tiempo en tiempo y esfuerzo en implementar, en que el HACCP se esté enfocando en esos peligros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y como marco de referencia le estoy poniendo el código internacional, que es el Codex Alimentarius. Dependerá ya también, desconozco si hay gente de otros países ahorita conectados con nosotros, pero también sería conveniente que revisaran la normativa de su país, o en su momento, como mexicanos, nosotros también podríamos observar la normativa del país destino de nuestro producto. En este caso les estoy mostrando lo que les decía, el Codex Alimentarius y la norma 251, que es la que nos compete aquí en México, que nos habla de el HACCP. Me parece que es en uno de los apéndices que viene lo del HACCP. Y hay otra norma, aunque es exclusiva para el sector de pesca, pero esta norma sí te habla, toda la norma te habla de lo que es el HACCP y cómo implementar HACCP. Claro, enfocado en lo que es el producto de pesca, pero lo puedes tomar como una referencia y apoyarte de ahí también para poder implementar tu HACCP. Claro, enfocándolo ya directamente a lo que es tu empresa, lo que es tu planta. Y bueno, no podemos dejar a un lado también la ISO 22000, que también es internacional, y que el corazón de esta ISO es el HACCP en sí, de la que estamos hablando ahora entonces. Y algo que me llama mucho la atención y lo quise compartir, aunque sea algo así de rápido, es del Codex Alimentarius. ¿De dónde nace? Bueno, pues nace en 1963 por la FAO y la OMS. Fíjense qué interesante está esta parte, y por eso se los quise compartir. La FAO
se dedica o se preocupa para que el pueblo tenga alimentos. Y la Organización Mundial de la Salud se preocupa para que el pueblo tenga salud. Se unen estas dos organizaciones internacionales para crear códigos o crear leyes, normativas que protejan la salud de los que van a consumir los alimentos, es decir, del pueblo. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, vamos a iniciar con las tareas que debemos de realizar para implementar el HACCP. Recuerden, son 5 tareas y 7 principios, que algunos, por cierto, también suman los 7 principios y las 5 tareas y dicen entonces las 5 etapas o principios que debemos de realizar. En primer término, entonces, como primer tarea debemos de realizar o de crear un equipo HACCP. El equipo, ya decíamos, debe ser multidisciplinario, debemos de tomar en cuenta diferentes áreas, diferentes personas con diferentes experiencias para poder hacer una buena implementación. Cuando no se disponga de personas competentes en la empresa, es aceptable que se asesoren de expertos dependientes o externos. Ya lo comentábamos hace rato. Bien, la forma de quiénes son los que pertenecen en el equipo HACCP, esto es algo solo ilustrativo. Ustedes, lógicamente, lo pueden mejorar y lo deben de mejorar. Por ejemplo, ponemos los nombres de los integrantes. Dependerá del tamaño de la planta, será la cantidad de gente que se necesite para implementar el HACCP. Tal vez una planta muy pequeña con 2 o 3 personas sea suficiente. Lo que sí es importante es que sea multidisciplinario. Aquí vemos, por ejemplo, gente de trazabilidad, responsable de inocuidad, el jefe de empaque y, bueno, mantenimiento, y pongo como ejemplo incluso un asesor aquí externo, ¿no? Para hacer hincapié en lo que estaba comentando, que no se queden cortos, porque esta es una parte muy importante de que aquí debemos tomar las bases para hacer una buena implementación. Y bueno, podemos poner otra columna en donde hablemos de la experiencia de cada una de estas personas. Yo incluso aquí estoy agregando otra parte donde puedo hacer algún otro comentario, alguna observación. Y quise poner, por ejemplo, aquí los años de experiencia que tienen esas personas. Es la forma en que podemos documentar nuestro equipo HACCP. Pero para tener ese equipo HACCP también deben de tener en cuenta de que deben de trabajar como equipo. Por lo tanto, también deben de capacitarse no solo en el HACCP, sino cómo trabajar en equipo. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente tarea es describir el producto. Es válido que agrupemos productos similares o que la etapa del proceso de esa producción sean muy similares. Les pongo el ejemplo. En una empresa que empacan cítricos, empacan limón y naranjas. Ambas se reciben, se cepillan, se separan por tamaños, se seleccionan por tamaños, por calidad y demás, y se envasan. Y luego se pasan a la cámara de frío y se embarcan, se manda al cliente. Es exactamente el mismo proceso que lleva tanto el limón como la naranja. Ambos son cítricos. Si acaso cambiará el tamaño de ambos, ¿no? La naranja un poco más grande. Pero, ahí podemos unir los dos procesos que son muy similares y tener un solo plan HACCP, una sola implementación, una sola documentación para los dos productos. Sin embargo, hablando de los mismos productos, limón y naranja, si el limón lleva el mismo proceso, pero la naranja, al momento de recibirlo, en vez de pasarlo, lo mandamos directamente al lavado y después del lavado lo secamos y después del secado le agregamos una cera, entonces las etapas del proceso ya son distintas, aunque los productos sean muy similares, pero ya son distintas y desde ese momento debemos de implementar HACCP por separado. Y esta es una tablita en la que trato de cómo debe la descripción de nuestro producto. Lógicamente no puede faltar el nombre, las características de nuestro producto. Hay productos que son muy simples, sencillos, como un fruto que se va a empacar en fresco. Les daba el ejemplo del limón o de la naranja. Es muy simple, pero hay productos, a lo mejor una hamburguesa, en donde se lleva mucho más ingredientes y podríamos explicar un poco más. ¿Cómo se va a utilizar ese producto? La forma de envasado, la duración o su vida de anaquel de ese producto,
los consumidores, el etiquetado de cómo se debe de usar, la distribución, etcétera. Ahí pueden agregar también, no es limitativo esto que les estoy poniendo ahí en pantalla, sino es, ustedes pueden poner un poco más de su cosecha, ¿no? Bien, la tarea número 3 es determinar el uso que se le va a dar ese producto. Usos previstos para el consumidor final, que va relacionado, por ejemplo, a la manipulación, de cómo lo va a manipular. ¿Será que durante esa manipulación podría provocar una contaminación? Entonces hay que darle esa información o hay que plasmar esa información en la tarea número 3. Y también sabemos que tenemos en la población, tenemos grupos que conocemos como vulnerables, que son niños, que son ancianos, que son personas convalecientes por alguna enfermedad, etcétera. También hay que tomarlos en cuenta. Y la forma de documentar, sigo usando tablitas que a mí se me hace muy sencillo, muy fácil de usarlos, que les digo, repito nuevamente, lo pueden mejorar, lo deben mejorar. En cuanto al uso, aquí estoy poniendo, por ejemplo, la materia prima que se necesita. Este ejemplo que tengo aquí es algo muy simple, es de fruta en fresco. Pero les comentaba de un platillo, por ejemplo, de un restaurante o de una paletería, de una nevería. Entonces, los ingredientes o materias primas podría haber un poco más. El uso que se le debe dar, lo recalco aquí un poco más porque esta es la parte más importante de esta tarea. El uso que se le va a dar. Bueno, aquí les pongo el ejemplo de alimento consumido en fresco. Puede ser solo o mezclado con otros ingredientes. En el caso estoy hablando aquí de aguacate y puede ser usado en salsa, en guacamole o de alguna otra forma, ¿no? Los consumidores, ¿quién nos va a consumir? Va dirigido a niños, va dirigido al pueblo en general, a ancianos, tal vez una productora, una procesadora de gelatinas, por ejemplo, podría ser que va dirigido a personas convalecientes o personas enfermas, ancianas, etcétera. Aquí lo debemos de reflejar. Toda esta información que estamos platicando ahorita de estos últimas dos tareas nos va a ayudar porque de esta forma podemos ver dónde podríamos tener peligros o dónde estaríamos corrigiendo algún peligro. Es muy importante también mencionar si ese producto que estamos elaborando, ese alimento que estamos produciendo, lleva algún aditivo. Es bien importante también mencionar. Bien, la tarea número 4 es elaborar un diagrama de flujo. El diagrama de flujo debe demostrar todas las etapas de tu proceso, también conocida como fases de tu proceso. Bien, ahora, nosotros ahorita estamos hablando en cuanto a un producto y vamos a trabajar el HACCP con etapas o fases de tu proceso. Pero también es importante mencionar que podrían en un momento dado trabajar, en vez de analizar un peligro por fases, podríamos analizar los peligros por ingredientes, que también es muy interesante esa parte. Incluso lo pueden hacer las dos formas. Bien, en la elaboración del diagrama de flujo es importante que abarque todas las etapas o fases de la cual se compone ese proceso, pues, para elaborar tal producto. Ya les comentaba, el mismo diagrama puede ser para productos, como el caso inicial que les ponía de limón y la naranja, o tendría que hacerse por separado cuando uno de ellos, cuando les platiqué la segunda opción, en donde la naranja ya se lavaba, se ponía una cera, entonces ahí tendremos que trabajar de diferente manera, o con dos diagramas de flujo, ¿no? Y la última tarea del HACCP es la confirmación del diagrama. Tenemos que ir a la planta, tenemos que bajar hacia donde se están haciendo las labores. Eso nos va a servir, además de confirmar que nuestro diagrama que hicimos en escritorio es real, también vamos a aprovechar ahí en poder observar si posiblemente encontráramos, bueno, los que ya manejamos cierta experiencia, aprovechamos eso mismo, ¿no? Pero cuando te falta experiencia, puedes ir paso a paso. Primero vas y confirmas el diagrama y después regresas a revisar lo que es tu análisis de peligro. Pero aquí podríamos aprovechar. En el momento que vamos revisando que sí coincide nuestro diagrama con cada una de las etapas que estamos viendo ya en planta del proceso, ahí mismo podríamos aprovechar en revisar cómo están haciendo el trabajo.
detectar si hay posibilidad de una contaminación. Y desde ahí podríamos llevar ya esa información para que cuando hagamos el, el primer principio podamos tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y es bien importante que las personas que van a estar en el equipo conozcan el proceso. Si desconocen un poquito, porque posiblemente pongamos personas de oficinas o administrativas, entonces tendrán que bajar a planta, tendrán que entrar a la planta a conocer el proceso para que puedan dar opiniones en cuanto a peligros, ¿no? Se supone que deben estar capacitados también en cuanto a buenas prácticas y lógicamente al HACCP. Y más se les olvide documentarlo. Esto es bien importante. Muchas veces se nos pasa documentar que sí lo confirmamos. Simplemente lo tenemos, pero nadie firma, nadie le pone ahí la fecha en la que fueron a planta a revisar las etapas que sí consiguiera y quedan así como que volando y pareciera que nunca se confirmó el diagrama de flujo. Bien, iniciamos ahora con los 7 principios. Ya creo le ganamos un poquito al tiempo. Vamos a bajarle un poquito el ritmo, aunque es muy importante. Para mí, de las 5 tareas, para mí, las 2 tareas muy importantes, todas son bien importantes, pero póngale mucha atención cuando hagan el equipo HACCP. Esa es la base para arrancar. Si en el equipo HACCP tienen gente experta, pero no trabaja en equipo, no sabe trabajar en equipo, no quiere trabajar en equipo, les va a afectar. Y por el contrario, puede ser que tengan gente que quiera aportar, que quiera ayudar, sí, pero no sabe nada de HACCP, no conoce el HACCP. Ahí entraría una capacitación y lo podrían poner al nivel. Más sin embargo, también hay personas que al igual no les guste la capacitación, ¿no? Estar sentado ahí muchas horas, porque este curso son de 2-3 días, de 8 horas más o menos. Entonces, para mí, esa parte y el diagrama de flujo son 2 puntos claves para que cuando entres en los principios puedas trabajar perfectamente. Bien, el primer principio de 7 es hacer un análisis de peligros. Aquí quiero hacer otro comentario en la que ya algunas certificaciones particulares están manejando una palabra diferente a peligros, que son distintas, pero me llamó mucho la atención porque vi que alguien maneja el análisis, en vez de decir análisis de peligros, ya me piden un análisis de riesgo. ¿Y cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Bueno, voy a explicar cuál es el peligro y al mismo tiempo lo que es el riesgo. El peligro es el agente, es lo que nos va a causar un problema. Sabemos que en inocuidad manejamos 3 tipos de contaminación, por lo tanto aquí pongo que el peligro es el agente biológico, químico o físico presente en un alimento que nos puede causar un efecto adverso a la salud del que lo va a consumir. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es esto, lo que me va a provocar. Por ejemplo, la salmonela, un problema, un agente biológico. La salmonela es el peligro. La bacteria salmonela es el peligro. El riesgo es que me cause una salmonelosis. La enfermedad, ese sería el riesgo. Entonces, algunas certificaciones certificaciones de inocuidad, no de HACCP, certificaciones de inocuidad piden que se hagan análisis de riesgos y me llamó mucho la atención. Creo que es importante también revisar esa parte, analizar los riesgos, no tan solo los peligros, ¿no? Entonces debemos de analizar entonces los peligros y para hacer un buen análisis de peligros necesitamos hacer 2 cosas. Primero, identificar los peligros potenciales. Esto es clave. Potenciales. ¿Recuerdan cuando les platiqué sobre los policías y los militares? Si ustedes ponen todos los peligros, van a estar trabajando un poquito de más. Si son personas que tienen mucha experiencia, no necesitan poner todos los peligros habidos y por haber, solamente peligros potenciales. Si son personas que están empezando, si tú estás empezando a implementar HACCP, si a ti te cuesta un poquito hacerlo de los análisis de peligros o de riesgos, entonces no te preocupes, aunque trabajes un poco más, vas a aprender si pones todos los peligros que se te vengan en la cabeza.
después tú lo vas a ir eliminando cuando evalúes, vas a empezar a eliminar. Y un paso más adelante del HACCP también lo vas a ir eliminando. Así que no te preocupes. Si eres experto, vete directo a peligros potenciales. Si estás iniciando con esto, puedes irte a poner todos los peligros, identifícalos y anótalos, haz una lista de todos los peligros. Y después lo vamos a evaluar. El siguiente punto sería evaluarlo. Acuérdense, estamos apenas en el primer principio, que es análisis de peligro. Pero para hacer un análisis de peligros tenemos que identificar el peligro o el riesgo, como les decía, que también ya está manejando esa otra palabra, y después evaluarlo. ¿Y cómo se evalúa? De acuerdo a la severidad de lo que va a causar ese peligro y la probabilidad de que ocurra. Y es bien importante que nos hagamos una pregunta como esta. ¿Cuál peligro resulta indispensable que lo controlemos para reducir o eliminarlo del alimento, de tal forma que ese alimento pueda ser inocuo? ¿Cuál es peligro? Ahí es donde les digo que un experto se va directo a peligros potenciales. Se va directo a ver los peligros que son indispensables que tengamos un control de ellos. Eso es lo que va a hacer el CASA. Eso es lo que va a hacer esta parte del ejército. Aquí es donde entran los militares. Solo la parte más indispensable. Bien, vamos a explicar un poquito. Este principio es uno de los puntos importantísimos, claves desde mi punto de vista, y por eso lo quiero llevar un poco más despacio, y aunque los otros lo agarremos nuevamente a prisa, ¿no? Pero la severidad, decíamos que para evaluarlo teníamos que tomar en cuenta la severidad y la probabilidad de cada peligro o de cada riesgo. Pues bien, la severidad lo podemos valorar de esta manera. Yo digo que es una severidad menor cuando no hay lesión, no hay una enfermedad como tal causado por ese peligro, no lo hay. Y puedo decir que es una valoración moderada cuando la lesión o la enfermedad es muy leve. Se conoce como seria cuando hay una lesión o enfermedad, pero no te lleva a una incapacidad permanente. Esta es la parte clave aquí, incapacidad permanente. Te puedes incapacitar una semana, un día, unas horas, a lo mejor hasta un mes, pero no es de forma permanente. Te puedes recuperar. Es una lesión seria. Y se le conoce como muy seria cuando la incapacidad sí es permanente. Incluso te puede llevar a la muerte. ¿Ok? Eso es en cuanto a severidad. Y en cuanto a la probabilidad, que más adelante vamos a ver cómo tenemos que juntar la probabilidad de la severidad y vamos a tener una matriz en donde nos va a ayudar a tomar decisiones. Y en cuanto a la probabilidad, debemos de tomar en cuenta desde una probabilidad remota, que es cuando no sucede o nunca ha sucedido, pero puede ocurrir. Todo puede pasar, aun y cuando nunca haya sucedido. Una probabilidad ocasional es cuando una o dos veces sucede ese peligro o se presentan esos riesgos, pero cada 5 años más o menos. Y de una a dos veces, cada 2 o 3 años se le conoce como una probabilidad, ahora sí vale la redundancia, probable, y se le conoce como frecuente cuando más de 2 veces al año se presenta ese peligro, ese mismo riesgo. Imagínense cada medio año tener ese mismo problema, se le conoce entonces como frecuente. Y entonces unimos la probabilidad y la realidad y nos va a ayudar esto a poder tener un criterio para decidir si lo considero o no lo considero en mi plan HACCP. En esta matriz entonces voy a tomar la severidad y la probabilidad de que eso suceda. Tengo una severidad, si tengo un peligro con severidad moderada y con una probabilidad frecuente, no lo tomo en cuenta, aun y cuando sea muy frecuente, pero la severidad es moderada. Entonces, esta parte me va a ayudar a tomar decisiones. Claro, ustedes pueden ser incluso más estrictos y entonces bajar este color rojo, podrían bajarlo hasta acá. Todo acá, donde voy pintando, y todo esto lo podrían colorear de rojo y ponerle el sí.
Pero eso lo tienen que hacer con mucha anticipación si ustedes quieren ser más estrictos. En cuanto a esta matriz está en una norma que es chilena. Hay otras matrices y hay otras formas también de cómo tomar esas decisiones, pero me llamó mucho la atención esta matriz y se los quise compartir. Pero ¿qué pasaría si es una severidad seria y una probabilidad remota? Tampoco lo tomo en cuenta en el plan HACCP. Y a lo mejor ustedes estén diciendo, oye, pero si es seria, deberíamos de tomarlo en cuenta, aun y cuando sea muy remota o muy ocasional que eso suceda, pero es serio el problema. Sí, recuerden nuevamente, los quiero llevar a este cuartel militar. No se desgasten en esta parte de los peligros. Desgástense, denle tiempo, pónganle mucha atención en esta parte de arriba, en donde aunque sea remota, la probabilidad es muy serio. Te puede causar la muerte, ¿recuerdan? Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. O, por ejemplo, una severidad seria con una probabilidad frecuente, hay que tomarlo en cuenta en el plan HACCP. Y bueno, entonces mi análisis de peligro lo podría plasmar o representar o resumir en una tablita como esta. Claro, esta tabla tiene más líneas hacia abajo, ¿no? Este es solamente un ejemplo en donde solo voy a poner una etapa de mi proceso. Y aquí es donde les decía, puedo trabajar con etapa, también conocida como fase de mi proceso, o puedo trabajar con los ingredientes, en donde, por ejemplo, una hamburguesa pues lleva carne como ingrediente, lleva carne, a lo mejor lleve cebolla, va a llevar muchas verduras, va a llevar pan, etcétera. Entonces también puedo ir analizando cada ingrediente, de la misma forma como estamos trabajando ahora con las etapas. Yo me voy a centrar en las etapas o fases. Bien, entonces voy a poner aquí la etapa de la que estoy trabajando y cuáles peligros fueron los que mi matriz me dijo que sí debo de tomar en cuenta. Este sí o estos no lo voy a llevar a este cuadro, a esta columna en donde dice, ¿el peligro será considerado en el plan HACCP? Pues ya tengo ya tengo la respuesta. Cuando trabajé con esta matriz ya tengo la respuesta. Ahí entonces solo voy a poner el sí o el no para cada uno de los peligros que yo fui detectando durante mi análisis. ¿De acuerdo? Bien, aquí entonces podría ser que en la parte química en el peligro químico de una etapa de un proceso, podría ser que sí lo tome en cuenta, tal vez en esta etapa no tenga problema biológico, no tenga peligro, perdón, tenga peligro biológico y tal vez tenga un peligro físico y el peligro físico me haya salido que no lo voy a tomar en cuenta en el plan HACCP. Bien, pues entonces más adelante voy a trabajar solo con este peligro químico que estoy diciendo que sí lo voy a tomar en cuenta. Pues quiero que recordemos lo que les dije en un principio. Para los que somos inexpertos, podríamos poner todos los peligros sabidos y por haber y los que nos imaginemos, pero ya vamos a eliminando a partir de que los analizamos y a partir de aquí también los vamos eliminando. Y los que somos más expertos, bueno, nos vamos más directo hacia los peligros potenciales y entonces a lo mejor aquí vamos a tener uno o dos peligros por etapa, o al igual probablemente exista una etapa o más etapas en las que no exista ningún peligro. Y entonces esto quedaría de esta forma. Si no hay ningún peligro, solamente pondríamos aquí que no se detectaron peligros. Pero suponiendo que sí detectamos el peligro químico y que sí lo debemos de tomar en cuenta en nuestro plan HACCP, hay que justificarlo. ¿Por qué estoy diciendo que sí lo debo de tomar en cuenta? Y ahí tengan cuidado de no caer en justificar diciendo que porque mi matriz así me lo dice. Es correcto, tal vez de vez en cuando puedan poner eso, pero hay que irnos a la parte científica, hay que irnos a la parte de la bibliografía, de la experiencia, de lo que ha sucedido alrededor de donde está la planta. ¿Qué ha pasado con esas otras empresas que se dedican a producir lo mismo que tú? ¿Okay? Para poder justificar. Es bien importante justificar. Incluso puedes justificar el por qué no. Aquí, por ejemplo, en el problema físico, en el peligro físico, dijiste que no lo vas a tomar en cuenta en tu plan HACCP. También debes de justificarlo. Aunque esto hasta aquí se va a quedar, lo que vas a hacer, con el que vas a seguir trabajando sería con el que hayas puesto que sí lo vas a tomar en cuenta. Entonces justificas y pones medidas de control. En estas también puedes poner medidas de control.
y hasta ahí lo vas a dejar. Y nos pasamos a lo que es el siguiente principio, muy importante también. Este principio número 2 es determinar si este peligro que dijimos que sí voy a tomar en cuenta en el plan HACCP, voy a decir en el siguiente, principio, en el principio 2, debo decir, solo voy a hablar de los que aquí, en mi análisis de peligros, dije que iba a tomar en cuenta. El físico, de acuerdo al ejemplo que le estaba poniendo, el físico en el que dije que no lo voy a tomar en cuenta, hasta ahí se queda. Solamente empiezo a tomar en cuenta todas aquellas etapas en las que estos peligros, o los 3, si es que puse un sí, que sí lo iba a tomar en cuenta, es el que me voy a llevar al siguiente nivel, ¿ok? O al siguiente principio, que es determinar si es un punto crítico de control, que es precisamente en donde se aplican controles esenciales para que el producto sea inocuo. Y para eso también tenemos una herramienta que se le conoce como árbol de decisiones, que vuelvo a ser repetitivo, pero creo que quede bien claro. Vean lo que dice aquí. La experiencia y el conocimiento de un experto no lo podemos sustituir por un árbol de decisiones. Eso quiere decir que un árbol de decisiones solo me va a servir, me va a ayudar como una herramienta si es que yo lo necesito. Si yo tengo la experiencia necesaria, no requiero de un árbol de decisiones. Yo puedo tomar mi propia decisión de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a la bibliografía, a los estudios que se han hecho de esos peligros o de ese producto que tú produces, para poder tomar la decisión si es un punto crítico o no lo es. Y bueno, ¿cómo se usa el árbol de decisiones? Vas respondiendo a las preguntas y te van llevando de la mano. Por ejemplo, si en esta pregunta tú contestas no, te hace otra pregunta, y si contestas vuelves a contestar con un no, te lleva de la mano a decirte que no es un punto crítico de control, y ahí se termina. Si contestas un sí en esta primera pregunta, te lleva a una segunda, que si contestas otro sí, te lleva directo a que sí es un punto crítico de control. Y es así como vas caminando. Si contestas no, hay una tercera pregunta. Este árbol de decisiones son de 4 preguntas. Hay árbol de decisiones de 3, y me parece que he visto por ahí de 5 preguntas. Indistintamente del árbol de decisiones que tú uses, te va a ayudar para tomar esas decisiones. Si eres experto, lógicamente no es necesario. Y con una tablita tan simple y sencilla como esta, puedes documentar en dónde vas a decir cuáles son las etapas en donde tú encontraste algún punto crítico de control. En este ejemplo que yo tengo, el análisis que se hizo es que solo en 3 etapas íbamos a tomar los íbamos en cuenta en el plan HACCP, y cada uno de ellos solo en uno de los 3 tipos de contaminación. Por ejemplo, esta es una contaminación química, esta es una biológica y esta también es una biológica. En este caso se usó un árbol de decisiones de 3 preguntas. Aquí, por ejemplo, desde la primera pregunta se dijo que no, se respondió con un no, y por lo tanto lo manda directamente a que entonces este peligro en esta etapa, este peligro en esta etapa no es un punto crítico de control. Y así para los otros. Aquí se tuvo que contestar todas las preguntas, por ejemplo, que le hacía el árbol de decisiones de 3 preguntas, y al final quedó nuevamente como que no es un punto crítico de control. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Que no hubo ningún punto crítico de control. Bueno, cuando no hay puntos críticos de control, hasta ahí se queda tu programa HACCP. Y los demás principios simplemente le pones que no aplica porque no se encontraron puntos críticos de control. Sin problemas. Y es aceptable. Desafortunadamente hay algunos clientes que te exigen que tienes que tener un punto crítico de control, y pobrecitos los de inocuidad andan inventando puntos críticos de control malamente. Pero bueno, ya es decisión de cada empresa. Yo no recomendaría eso. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo de que si encontramos un punto crítico de control X, en cualquier etapa, en alguna etapa encontramos ese punto crítico de control. Bien, por lo tanto, entonces, suponiendo que fue en esta parte un problema biológico, suponiendo que esto sí le hayamos puesto aquí que sí es un punto crítico de control. Porque también es importante mencionar que dependerá del tamaño de la planta,
para poder tener la cantidad de puntos críticos de control. Pero créanme, yo no he visto una planta procesadora que tenga más de 3 o 5 puntos críticos de control. 5 yo creo ya también es un poco exagerado. 1, 2, hasta 3, lo veo muy normal. Pero recuerden nuevamente, vamos a estar trabajando en el HACCP como ejército, como soldados, no como policías. Trabajando sobre los peligros más significativos, más potenciales. Ahí nos vamos a enfocar. Entonces, si empezamos a agarrar 10, 15, 20 puntos críticos de control, ahí nos van a agarrar. Y lo más seguro es que muchos de esos puntos críticos de control lo puedas controlar con tus buenas prácticas de manufactura. Tengan cuidado entonces con eso. Vamos a suponer que sí encontramos un punto crítico de control aquí, por lo tanto, este es el único peligro potencial que lo voy a llevar al principio número 3. ¿Ok? Solo ese peligro. Los demás ya se quedaron eliminados de alguna manera. Tienen que quedar documentados, no es de tirar tampoco la documentación, ¿verdad? Hay que guardarlas. Porque son observables, son revisables, perdón. Bien, en este tercer punto debemos definir un límite crítico. Y este límite crítico es el criterio que debemos de tener de lo aceptable a lo inaceptable. Y como ejemplo pongo aquí algunas. Podemos hablar de temperatura, de tiempo, tal vez de velocidad, de que, por ejemplo, en las pasteurizadoras se toma incluso temperatura y tiempo, ¿no? Al igual podría ser, no sé, la humedad, pH y muchas otras medidas que debemos de tener como límite crítico. Podemos considerar también que el límite crítico debe ser válido. Es decir, no te lo puedes sacar de la manga nada más porque tú dices que así puede ser, al menos que demuestres que tienes mucha experiencia. Sin experiencia tenemos que documentarlo muy bien. Que de preferencia lo deberíamos de documentar aún cuando tengamos suficiente experiencia. Algo muy importante que tenemos que considerar es que un límite crítico tiene que ser medible. Si no es medible, no puede ser un límite crítico, porque en la siguiente etapa, que es el monitoreo, no lo vas a poder monitorear. O no vas a poder decidir si se salió de control o no, porque no tienes algo medible. Entonces, un límite crítico tiene que ser medible. En cuanto al límite crítico, también algunos manejan lo que es el límite operacional, que eso es algo más estricto todavía, es un criterio más estricto que te ayuda a reaccionar antes de que pierdas o que te salgas de este límite crítico que te marca el HACCP. Es muy importante, yo lo considero muy importante y se los recomendaría el que usen este límite operacional, de tal forma que cuando este límite operacional se salga de control, tú todavía estés dentro de tu límite crítico del HACCP y puedas reaccionar a tiempo. ¿De dónde podemos tener la fuente de información para determinar un límite crítico? Les decía, de normas nacionales o internacionales, de artículos científicos, de experimentos que se hayan hecho anteriormente, o incluso tú mismo pudiste haber hecho algunas pruebas, muchos ensayos, o también de los expertos calificados. Es muy importante que cuando tengan expertos, documenten muy bien su competencia técnica de esos expertos, ¿no? Y lo podemos, de alguna manera, documentar estos límites críticos con una tablita tan simple como esta, en donde pongo el punto crítico de control. Aquí normalmente ponemos, si tuvimos 2 o 3 puntos críticos de control, entonces pongo el número nada más. ¿Sí? El punto crítico de control 1, o el 2, o el 3. Aquí dijimos que detectamos un solo punto crítico de control, por lo tanto aquí pondría el número 1, es el único. Describiría el peligro, este dato ya lo tenemos anteriormente también, entonces nada más lo pasamos para acá, copy-paste. Y la medida de control, también recuerden que ya lo manejamos desde los análisis de peligros que hicimos, ya tenemos una medida de control. Entonces, toda esta información ya lo tenemos arrastrando, ¿no? Entonces, lo podemos traer para acá. Y solamente vamos a agregar cuál va a ser el límite crítico para esa medida que tenemos, o para ese punto de control que tenemos. Por ejemplo, aquí podríamos hablar, tal vez, como es microbiológico, podríamos hablar tal vez de temperatura. No sé, un límite crítico de control de igual a 80 o más, o mayor, igual o mayor de 80 grados centígrados, por ejemplo. Y es lo que anotaríamos aquí nada más.
Bien, el siguiente principio es el número 4 y es el monitoreo. Si se dan cuenta, viene de la mano. ¿Sí? Primero haces tu análisis, determinas si hay punto crítico de control o no. Si es punto crítico, si hay punto crítico, entonces tienes que poner un límite crítico. Y si pusiste un límite crítico, entonces tienes que estarlo monitoreando constantemente para asegurarte que no se ha salido de control, que lo mantienes en control. Y si estamos monitoreando, entonces lo más seguro es que vamos a tener que tener una acción correctiva, que es el número 5, una acción correctiva para cuando este monitoreo me diga que se salió de control el límite crítico. Tenemos que estar preparados. Recuerden que HACCP es preventivo. Entonces, hay que llevar a cabo, esto se refiere a una secuencia planificada con mediciones o observaciones para poder evaluar si ese punto crítico de control está, para hacer la redundancia, bajo control. ¿Qué tan frecuente debemos de monitorear? Depende de tu planta, depende de tu punto crítico de control, depende de varias cosas. Al final de cuentas, te puedes tú centrar para decidir con qué frecuencia, solamente te puedes centrar en esto. Que te proporciona información, que esa frecuencia de monitoreo te proporciona información que asegure el control de ese límite crítico que estás monitoreando. Esta es la base, que te asegure el control. Entonces puede ser que lo hagas a diario, cada 3 horas, no sé, 2 veces por turno, etcétera. Dependerá de eso. Y claro que debes de corregir cuando te des cuenta que no te está asegurando el control, tienes que hacerlo más frecuente. Y lo puedes documentar, el monitoreo, que también es conocido como vigilancia, lo podemos documentar de esta manera. Aquí ponemos el límite crítico, que es ya lo tenemos anteriormente, desde anteriormente lo tenemos ya documentado, cuál es el límite crítico. Decíamos el ejemplo de 80, igual o más de 80 grados centígrados de temperatura. Ese es mi límite crítico. Y la forma de monitorear es, ¿qué se va a monitorear? Pues la temperatura, ¿no? ¿Cómo se va a monitorear? Con un termómetro láser, con un termómetro X, con un termómetro. ¿Cómo se va a hacer? Aquí incluso debes de tener un procedimiento de cómo se va a monitorear. ¿Cuándo se va a monitorear? Es la frecuencia que ya hablábamos. ¿Y quién lo va a monitorear? ¿Quién va a ser el operador que va a monitorear este punto crítico de control? Y ahí tenemos ya nuestro cuarto principio documentado, el monitoreo. El 5 es acciones correctivas. Ya les decía que si estás monitoreando algo, también te debes de preparar para hacer una acción correctiva para cuando ese monitoreo te detecte que ya se salió de control el límite crítico que estás monitoreando. Y algunas de las tantas acciones correctivas que se podrían hacer en un momento dado son solo ejemplos. Ustedes lo tendrán a su organización, lógicamente. Puede ser ajustar el proceso. Podría ser también hacer un reproceso, es decir, regresar nuevamente ese producto y volverlo a pasar por la temperatura, que es el ejemplo que estaba dando, de 80, igual o más de 80 grados centígrados de temperatura era mi límite crítico. Entonces hay que volverlo a pasar por esa temperatura y asegurarnos de que ahora sí cumplió con el límite crítico, ¿no? Otra forma de hacer acciones correctivas sería por hacer una reclasificación o rechazarle el producto, al igual destruirlo completamente, ¿no? Y podemos documentarlo, estas acciones correctivas, de esta manera. Tengo mi límite crítico, pongo lo que estuve monitoreando, que es temperatura, y qué corrección hice. Incluso aquí puedo poner yo diferentes medidas. Es decir, la temperatura llega a 80, te puedo hacer esta medida. Si bajó completamente de 80, esta otra medida. Si se trata de este punto, puedo hacer esta otra medida. Entonces puedo dar varias opciones en un momento dado. Y eso en mi procedimiento de acciones correctivas o en mi procedimiento de monitoreo puedo tener estas acciones correctivas. Ahí puedo documentarlas. Y estas tablitas que les voy mostrando, estas últimas 4 por lo menos que les he mostrado, los pueden unir para tener concentrado en donde se le conoce como tu plan técnico. El número 6 es verificación. La verificación es la aplicación de evaluaciones o revisión de procedimientos para constatar el cumplimiento del plan HACCP. Tenemos que verificar que nuestro plan HACCP va por buen camino. Y podemos verificar diferentes situaciones, diferentes cosas.
pero tenemos que hacer énfasis en la verificación continua, en vez de hacer pruebas de producto final. Es ahí donde lleva la doble palomita el HACCP, porque no destruyes ningún producto, a menos que haya salido de tu límite crítico de control, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor tengas que desperdiciar algo de producto. De lo contrario, estarían haciendo muchas pruebas de producto final. Entonces, la verificación lo debe de hacer incluso una persona distinta al que está haciendo el monitoreo. ¿Y qué vas a verificar? Bueno, pues vas a verificar, puedes verificar desde el programa de prerequisitos. Acuérdense que somos el ejército, podemos bajar a revisar aquí los policías, el programa de prerequisitos o de las buenas prácticas. Puedes validar tu plan HACCP, puedes revisar los puntos críticos de control, si se han mantenido controlados. Puedes monitorear esos puntos críticos. Puedes también revisar cómo están trabajando las acciones correctivas, cómo lo están haciendo, cómo lo están documentando. O incluso puedes ir a verificar cómo están llevando a cabo esas desviaciones. Cuando tienen una desviación en su punto crítico de control, perdón, en su límite crítico, ¿qué están haciendo? ¿Cómo manejan el producto? ¿Cómo lo están documentando? Todo eso, todos esos detalles. O en un momento dado puedes hacer todo este trabajo como verificación. Incluso puede ser mucho más, ¿no? Debe ser mucho más. Bueno. Y, por ejemplo, si tú revisas esta parte, cómo se está manejando el producto cuando hay una desviación, tienes que poner la frecuencia. ¿Cada cuándo vas a estar verificando este punto? ¿Quién lo va a verificar? El equipo HACCP, pero ¿quién? Y quién está revisando también esa otra parte. Y por último, tenemos la documentación. ¿Qué debemos de documentar? Todo. Todo debemos de documentar. Desde los procedimientos, los registros, el análisis de peligros que hicimos, los puntos críticos de control, decir, de por qué dijimos que sí es un crítico de control o por qué no lo es. Demostrar, tenemos que documentar por qué llegamos a decir que ese límite de control es 80 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Para qué? Debemos documentar nuestras acciones correctivas, documentar también nuestras verificaciones. Todo debe estar documentado. Las modificaciones que le hagamos a nuestro plan HACCP, importantísimo también. Todas las modificaciones debemos de implementarlos. Y bueno, hemos llegado al final, creo a tiempo todavía, un poquito a la carrera, pero tenemos suficiente tiempo para algunas preguntas. Dejo aquí mis datos por si algún momento dado no nos diera tiempo de responder todas las preguntas que pudiera haber. Bueno, podrían contactarnos para poder apoyarlos aún más o incluso ya ahí también como asesor externo. Ok, pues muchas gracias, maestro Rubén Ismael Molina Urbina, por su excelente ponencia. En este momento iniciamos con la lectura de preguntas que han escrito en el chat. No sé si gusten empezar a escribir sus preguntas. Ya está abierto el chat. Kenia nos pregunta, ¿las medidas correctivas que se aplican serán las mismas entonces que se van a aplicar en el principio 5? Las medidas preventivas. A las medidas correctivas. En el principio 5. Bueno, dependerá de cuáles sean esas medidas, ¿no? Vamos a regresar un poquito para que sea más lo que son las acciones correctivas. ¿Me haces la pregunta nuevamente, por favor, Juve? ¿Las medidas correctivas que se aplicarán serán las mismas entonces que se van a aplicar en el principio 5? No, bueno, las medidas correctivas que vas